con electro, porque electro nos provee de muchas dudas, mejor dicho, de muchas dudas que hay que tratar de resolver. Hagamos el siguiente problema. Vamos a ponerle color, ya vamos a hacerlo en morado. En morado, un color intenso. ¿Está bien ahí? Ejemplo. Evaluar. A ver, en electro, básicamente electrostática. Bueno, yo le había contado que todas las materias en física tienen un interés y un origen, digamos, de cómo uno construye, aparte del experimento, porque la mecánica, el electro, el termo, digamos, toda la física nace del experimento. Así que del experimento uno tiene funciones o expresiones o estructuras matemáticas respecto a un comportamiento fundamental de la naturaleza. La ley de Coulomb, eso da origen a toda la parte de electrostática. La ley de Biot-Savart, eso da origen a toda la parte de magnetostática. Y la ley de Faraday, eso da origen a toda la parte de electrodinámica, que en el fondo es mezcla de campo eléctrico-magnético y tiempo. Entonces, en el caso de la electrostática, bueno, el objetivo principal es el cálculo del campo eléctrico, debido a cierta distribución de carga. O sea, la pregunta es, si usted tiene tal distribución de carga, ¿cuál es el campo eléctrico o en su defecto el potencial eléctrico en cada punto del espacio? ¿Ya? Ahora, si hay que escoger entre calcular el potencial eléctrico y el campo eléctrico, si es posible calcular el potencial eléctrico, uno hace eso mejor, porque eso es un escalar, no hay que descomponer nada. Entonces, ¿cuál sería la expresión? Y ya todos pasaron por electro, y si están en electro, ya pasaron esa parte. ¿Cuál es la expresión, del punto de vista, no la expresión completa, sino que del punto de vista de la posición? ¿Cómo varía el potencial eléctrico respecto a la posición? ¿Cómo varía? ¿Cuál es la estructura básica? La estructura básica es la de una carga puntual. Eso es lo básico, ¿ya? ¿Cómo varía? Debieran sabérselo de memoria. Por uso continuo de aquello, debería estar ya absorbido en el ADN de cada uno de ustedes. ¿Cómo varía el potencial eléctrico de una carga puntual respecto a la distancia? ¿Se acuerdan? Miren, son pistas. No, son muchas pistas. ¿Cómo varía el potencial de una carga puntual? 1 sobre R. 1 sobre R cuadrado. Opción 1, opción 2, 1 sobre R al cubo, puede ser la tercera opción. 1 sobre R. Es el de una carga, mire, el ente físico material fundamental en electrostática es la carga puntual. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las cosas que no son puntuales? Bueno, las cosas que no son puntuales es una composición continua de cosas puntuales. Por eso uno toma el famoso DQ. El DQ es, básicamente, yo no tengo una estructura matemática o una ley que me diga el campo eléctrico de un cubo cargado es tanto. No. Lo que ustedes tienen que hacer, si tienen el de una carga puntual, lo que tienen que hacer entonces es construir ese objeto como una composición de puras carguitas puntuales una al lado de otra, que es el famoso DQ. Me imagino que ya tienen que haber hecho ejercicios de eso. Bien, pero en el caso del potencial eléctrico, el potencial eléctrico es proporcional a 1 sobre R. Y cómo se relaciona el potencial eléctrico, no sé, yo le coloco phi al potencial eléctrico, con el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico es el gradiente del potencial menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces, esta cantidad que está aquí, la que evaluar el gradiente de 1 sobre R, eso tiene que ver con electro. Y calculemos el gradiente en eso. Evaluamos eso, ¿ya? Esa es nuestra tarea. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primera pregunta. Bueno, igual que el caso anterior. Esto es un vector. Como es un vector, lo primero que tienen que partir diciendo, sea la componente iésima, sea la componente iésima de esa cosa, de ese vector, componente iésima. Listo. Eso implica que la componente iésima, qué feo el habla, la componente iésima del 1 sobre R
perdón, ahí, es igual a, voy a colocarlo, me quedo feo, ya, pero es igual a eso, 1 sobre R. Eso que está ahí. ¿Ya? Y eso, esto es lo que tenemos que calcular, esto que está de este lado de acá. Por lo tanto, va a ser igual a DI R a la menos 1. ¿Sí? Es 1 sobre R, R a la menos 1. O equivalentemente, ¿qué es lo que es R? Ah, bueno, R es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, esto, DI, XL elevado a un medio, pero está elevado a menos 1, así que me quedaría elevado a menos un medio. Eso que está ahí. Hasta ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Miren, aquí uno, eso del gradiente, ustedes saben que un vector y el R en coordenadas 3D es X, claro, es X cuadrado, o sea, 1 sobre R es 1 sobre la raíz cuadrada de X cuadrado. Entonces, toda esa estructura matemática, si ustedes la hacen pensando en cálculo 3, digamos, con lo que conocían de cálculo 3, tienen increíblemente un ejercicio, si bien no es tan largo, pero igual era tedioso. En cambio aquí, eh, al parecer vamos bien. Miren, vamos a calcular la componente. Bueno, esta es la derivada, como todos son escalares, aquí acuérdense que esta es una componente, estamos derivando común y corriente, de manera común y corriente. O sea, como lo hacemos con funciones a lo cálculo 1. Así, baja la potencia y a la potencia se le resta 1. Así que quedaría menos 3 medios. Y luego se deriva el argumento de la potencia, igual que delante. De hecho, este calculito que está acá, el que estoy haciendo esto, la derivada, esto que está aquí, siempre vale lo mismo. La derivada de la suma de las componentes al cuadrado. Delante nos dio, lo voy a usar. Esto es como aprendérselo de memoria. Uno lo hace tantas veces que ya uno lo mira y ya sabe el resultado. Ya, pero eso vale eso que está ahí, es lo que está aquí. Ya, eso lo hicimos justo hace un ratito atrás. ¿Qué es lo que es este término de aquí? Este que está aquí. Aquí es igual, bueno, el XL es la suma de las componentes al cuadrado, elevado a menos 3 medios. ¿A qué da origen ese término que está ahí? ¿A 1 sobre? No. ¿R cubo? Exactamente. Porque acuérdense que el 1 medio tiene que ver con el R. Y les queda el 1 medio por menos 3 y ahí viene eso que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, esto es igual a el número 2 que está ahí se va con este que está acá. No, pero antes de... Lo colocamos todo nomás, ¿sí? No importa. No, hay tiempo, hay tiempo. Sería 1 medio, 1 sobre R al cubo, 2xy, o equivalentemente, ahí me falta el signo menos, menos xy sobre R al cubo. Listo. Subo un poquito la pantalla aquí. Eso. Finalmente, tengo que la componente iésima de 1 sobre R es igual a menos xy sobre R al cubo. Ya, esa es la componente iésima, pero yo sé que el resultado es un vector. Ah, bueno, entonces lo pasamos a vector. Vectorialmente hablando, el gradiente de 1 sobre R es igual a menos, está partido por R al cubo, es una magnitud, así que queda igual, porque es una escalar, una magnitud. Y el xy pasa, bueno, el xy es la componente del vector R. Ahí está. Y esa estructura que está ahí es justamente la dependencia espacial del campo eléctrico, ¿ya? Que es R vector partido por R al cubo. O si lo quieren ver, el R vector partido por uno de los R, me queda el R unitario. Así que me quedaría 1 sobre R cuadrado por el vector unitario R. ¿Ya? Así que el 1 sobre R, cuando vean el 1 sobre R, en electro eso es potencial, y el R sobre R al cubo, bueno, si pensamos que el otro era el potencial eléctrico, este es el campo eléctrico, o en la dependencia espacial del campo eléctrico.
¿De qué? De una carga puntual. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Ya. Tú hablas por todo, bien, yo te hago caso a ti. Miren, retomemos un poquito la tablita esta, que es otra tabla distinta a la de la otra vez porque no la encontré. Miren, hay tres relaciones. Voy a checar un poquito para que se vean, alcancen a ver las dos cosas. ¿Se alcanza a ver bien ambas páginas? Es para los que estaban escribiendo la cosa que está en morado ahí, por eso lo coloqué así. Miren, vamos a seguir calculando algunas cosillas que son interesantes. Estas cosas, si ven el mouse, en la parte donde dice derivadas segundas, en esa tablita, vamos a calcular las dos primeras. Porque estas son leyes, son resultados matemáticos, pero desde el punto de vista de la física implican cosas en física. ¿Ya? Esos resultados, por ejemplo, el rotor de cualquier gradiente, esa cuestión siempre es cero. ¿Ya? Y ahí bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a cambiar de lápiz, por ejemplo, demostrar justamente esa parte. Demostrar que el rotor de un gradiente es cero, donde phi es una función de la posición. A eso se le llama campo, ¿ya? Un campo escalar arbitrario. Campo escalar arbitrario. Podría ser el potencial eléctrico, pero podría ser cualquier función. De hecho, es tan arbitrario que vale por cualquier cosa. Entonces, demostrar eso. Miren, demostremos, primero, solamente por notación, es un cero vector, ¿ya? Un cero vector. Ya, demostremos que esa cosa es cierta. Voy a agrandar un poquito aquí, agrandar en sentido contrario. Ahí sí. Ya, ahí está. Bien. Veamos entonces. Primera cosa, de nuevo, a ver, la estructura que voy a analizar es un vector. Entonces uno tiene que partir diciendo sea la componente yésima. Bueno, al menos lo que yo hago, sea la componente yésima. Y esa componente yésima es el rotor del gradiente de algo, ¿ya? Ahí está. Listo. Como es un producto cruz, es la componente yésima de un producto cruz, Levi-Civita. Y el primer índice Levi-Civita es el nombre de la componente, I. Y los otros dos son arbitrarios, JK. Miren, soy súper original con las letras. JK, así que el índice J está asociado al primer factor, que es un nabla. Así que si se coloca, vale por derivada. El segundo vector está asociado también en la parte vectorial al nabla. Así que será un delta K. Y luego phi no es un vector, es un escalar. Así que eso es lo que tengo que evaluar. ¿Ya? Phi es cualquier cosa. Bien. Como observación. Miren, para que vean que esta cosa no es que es una cosa más bien de análisis, más que de cálculo bruto. Una observación, una cosa importante. Si ustedes tienen esto es de cálculo 3. Si ustedes tienen una derivada en una función en varias variables y la derivan, ¿eso es igual o no es igual a esto? ¿Eso? ¿Son iguales esas dos derivadas, izquierda y derecha? O sea, lo que hice fue permutar el orden de derivación. Si X e Y son independientes, esa derivada doble del lado izquierdo es igual al lado derecho. Derivar en X y después en Y es lo mismo que derivar en Y y después en X. Solo si tienen derivadas continuas. Bueno, sí. Supongamos que la función es, ¿cómo se dice? Es una función decente, bien comportada. Si es así, si la función cumple todas
todas las reglas de eso, de una función bien comportada. Entonces, evidentemente, las dos derivadas son iguales. ¿Para qué nos vamos a colocar en casos raros? No, no. En general, si la función es una función descendente, eso es igual. Entonces, el orden de la derivación no importa, a eso voy. Por lo tanto, cuando yo derivo algo del punto de vista de la operación, escribir, derivar en la coordenada j y después en k, que son las derivadas que aparecen en mi expresión, debe ser exactamente lo mismo que derivar en j primero y después en k. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Derivar en j primero y después en k, que es lo que puse ahí. ¿Ya? O sea, el orden de derivación no importa, eso es lo que estoy diciendo. Por eso yo puedo conmutar el orden de derivación y el resultado me queda igual. ¿Cierto? Bien, teniendo eso en cuenta, esa pequeña observación, voy a seguir con la expresión. Luego, la componente iésima del rotor I va a ser igual, a ver, a IJK, delta J, delta K sobre phi, pero como el orden de derivación da exactamente lo mismo, voy a invertir el orden de las derivadas. Delta K, delta J sobre phi. Listo. Pero acuérdense que el orden de las componentes vectoriales cuando están en un producto cruz están indicadas en el Levi-Civita. Fíjense que yo quiero leer esto que está aquí. Pero quiero leerlo justamente con los índices. Por ejemplo, la derivada en la coordenada késima, que debiera ser el segundo índice en el Levi-Civita, y la derivada en la coordenada jésima, el tercero. Bueno, para hacer eso, entonces yo simplemente voy a modificar el Levi-Civita, voy a cambiar el J por el K. Pero para eso debe cambiar el signo del Levi-Civita porque cambié dos de los índices. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿para qué hice eso? Bueno, porque yo quiero leer esto como un producto cruz en el orden que está aquí. K primero, la derivada en K y después la derivada en J. Quiero leerlo eso como un producto cruz de eso que está ahí. Entonces, para poder leerlo como producto cruz, cambio el orden de los índices J y K en el Levi-Civita. Profe, ¿Sí? una pregunta súper. Es que ¿es un delta o una derivada? Es que se parecen bastante sus dos letras. Es que el delta Chronicle lo hago así. Ya. Los dos se llaman delta, ese es el asunto, ¿no? Bueno, sí, también. Pero el delta Chronicle lo hago es más así, como una colita. Bueno, de hecho, este que está aquí es el delta griego. Este es el símbolo de derivada parcial. Bueno, yo le digo delta, capaz que no se llama así. Pero el símbolo de derivada parcial este que está aquí, el primero. Es que hay una derivada parcial que se parece mucho a un delta. Pero ya. Sí. Mira, es que es notación del texto a veces. Cierto autor usa ese tipo de cosas. Para los que están en intermedia, a veces parece que colocan esto, un delta, una cosa así, como una variación. ¿Ya? Bueno, generalmente los deltas, desde el punto de vista no del símbolo delta en sí mismo, sino que cuando están aplicados sobre algo como el que puse recién aquí, significa variación de phi. En mecánica intermedia utilizan este delta de esa manera, como variación. El delta Chronicle podrá, mira, independiente de si yo me equivoco y lo escribo así como esto, si tiene dos índices porque es delta Chronicle. Si tiene uno es porque es derivada. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Pero sí, a veces depende del autor. En algunos textos aparecen, no sé si por hacerse los distintos nomás, no sé. Yo más o menos trato de hacer estándar, ¿ya? En lo que es notación. Entonces, miren, sigo acá. Ya, lo que hice acá, al dar vuelta a las derivadas, el orden de derivación, si yo quiero leer eso en ese orden, como un producto cruz, tengo que cambiar el Levi-Civita. Lo cambié los dos índices J por K, pero al cambiar dos índices por propiedad del Levi-Civita, hay que colocar un -1 para que se siga manteniendo igual, para que valga lo mismo. Y ahora leo esto. ¿Qué es lo que es esto? JK no, KJ.
KJ, de esta acá, y derivada en J. ¿Cómo se lee esto? Se lee primero, el Levi-Civita dice que es el primer índice, es la componente iésima de algo. Listo, lo primero. Segundo, es un Levi-Civita. Es un producto cruz. La pregunta es producto cruz de qué. El primer vector es la componente késima de qué cosa, de un nabla, porque la componente es una derivada. Así que el primer vector tiene que ser un nabla y el segundo también es derivada. Entonces también es un nabla. ¿Listo? Y obviamente me faltó eso ahí. Si pues uno iban a actuar en el vacío, eso no tiene sentido. Conclusión. Esto es igual a, por el lado izquierdo, tenemos que la componente iésima de eso es igual a la menos la componente iésima de esta otra cosa que está acá. Y eso, la única forma de que un número, son componentes, acuérdense que son números, la única forma de que un número sea igual a menos sí mismo es que el número sea cero. No hay otra. 1 no es igual a menos 1 y A no es igual a menos A, salvo que A valga 0. ¿Ya? Por lo tanto, ese que no tiene que ver con cálculo directo, sino con un simple análisis, y vale 0, y lo que implica que el rotor de cualquier gradiente, porque fiera cualquier cosa, vale 0. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, conclusión, miren. El potencial eléctrico es un escalar. El campo eléctrico se escribe como el menos el gradiente del potencial eléctrico. Los que están en electro lo han visto, ¿sí o no? Es una pregunta, no sé si lo ven, lo alcanzan a ver de esa manera, el campo eléctrico. ¿Alcanzan a ver algo de rotor, al menos gradiente, en el curso de electro? ¿Para Sí, el campo eléctrico? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ya. Bueno, entonces, conclusión. Lo que estoy diciendo aquí es que si phi es cualquier función escalar, cualquiera, que depende de la posición, obviamente, porque el nabla son operadores en derivadas de posición, entonces el rotor de esa cosa siempre, de este gradiente, siempre es cero. Conclusión. El campo eléctrico se escribe como el gradiente de algo. Por lo tanto, el rotor del campo eléctrico es equivalente al rotor de un gradiente. Conclusión, el rotor del campo eléctrico siempre es cero. ¿Ya? No importa, de hecho, no importa si el potencial, o sea, basta con que el campo eléctrico se puede escribir siempre como el gradiente de algo y el rotor del campo eléctrico siempre es cero. En la física, eso implica, y lo tienen que haber visto un poquito en varias variables, que el rotor de un campo sea cero significa que una integral de línea, ¿ya? La integral de línea a lo largo de una línea cerrada también es cero. Desde el punto de vista físico, significa además que el campo es conservativo. Es decir, yo puedo una carga puntual, yo la puedo llevar de un punto y volver ahí mismo y el trabajo es cero. Cosas de ese estilo. Así que esa expresión, pero siempre estoy matemáticamente, siempre verdad. Yo le estoy dando un sentido en el caso del campo eléctrico. El rotor del campo eléctrico es cero, siempre, porque el campo eléctrico siempre se puede escribir respecto a un gradiente de algo, de un potencial eléctrico, y por lo tanto el campo eléctrico es conservativo. ¿Ya? Conservativo, ahí lo que se conserva es la energía mecánica, eso se refiere con algo conservativo. Bien, sigamos con la siguiente estructura. Me devuelvo al tiro a esa página, simplemente quiero ver la divergencia de algo. La divergencia, ¿dónde está? Espérense un poquito. Eso. La divergencia de un rotor también siempre es cero. Eso también lo vamos a demostrar. La divergencia de un rotor, también como ejercicio, pero lo vamos a hacer en azul. En azul. Ejercicio. No hay más color, si no le pondría más color a la cuestión. Demostrar que la divergencia del rotor de algo es cero. Sí, eso. Bueno, donde A es un campo vectorial. A es
un campo vectorial. O sea, es algo que depende de la posición, a eso me refiero. Campo vectorial. Suponemos que es un campo vectorial. Bien. ¿Listo? Demostremos. Entonces, de nuevo, ¿cómo uno parte haciendo estas cosas? Primero preguntarse, como resultado, ¿qué me da eso? ¿Un vector o un escalar? Y de acuerdo a eso es como uno procede. ¿Ya? Vengo de inmediato. ¿Listo ahí? ¿Qué me da esto? La divergencia de un rotor. Un escalar. Exactamente, es un escalar. Por lo tanto, entonces aquí uno no dice trabajemos con la componente yésima de la estructura, no. Simplemente ocupamos en este caso un producto punto. Así que componente yésima, básicamente la componente yésima del primer factor por la componente yésima del segundo factor. Así que lo voy a escribir así. Rotor cruz A. Esto va sin paréntesis porque aquí no se puede hacer el punto primero y después el cruz. No, se hace primero el cruz y después el punto, ¿ya? Como producto. Así que esto es igual a primer vector, nabla, componente del nabla, yésima, por la componente yésima del segundo vector, que es esto que está aquí. Listo, eso. Seguimos desarmando esto. Tengo que desarmar el producto cruz, perdón. Esto es un producto cruz, componente yésima, de bichivita, componente I. Y los otros dos le llamamos, voy a hacer más original, L y M. Listo, L y M. El primer factor del producto cruz está asociado al índice L, es decir, eso, componente, la derivada Lésima del nabla, y por la componente M del segundo. Eso es lo que tengo. Listo. Ahí quedó desarmado en su máxima expresión. ¿Ya? Miren, una observación. Cuando yo tengo una expresión escalar como esta que está aquí, o cualquier otra cuyo resultado es un escalar, no hay ningún índice que son todos índices fantasmas, todos repetidos. Así que no importa cómo se llama, el I está repetido, el L está repetido y el M está repetido. ¿Ya? Y es por una cuestión obvia, porque el resultado es un escalar. Cuando es el resultado un vector, como ustedes parten diciendo, la componente yésima de esta estructura vectorial les queda al lado izquierdo, bueno, al otro lado tiene que sobrar el índice I, porque las componentes son iguales, los vectores son iguales, componente por componente. Bien, miren, reordeno eso un poquito. Saco el bichivita acá, L, M, y eso lo puedo hacer porque el bichivita es un número, una forma. Así que lo puedo pasar para adelante o para atrás, para donde quiera. Lo único que no puedo hacer aquí, como hay derivada, la M siempre va a quedar al final. Están todos operando sobre la componente M del vector A, ¿ya? Ahí no puedo hacer nada. Bueno, y aquí voy a hacer el mismo ejercicio de delante. ¿Eh? Mire, para que vean que traten de hacer esto por el camino largo. El camino largo significa los productos cruces son determinantes, luego el A depende de X y Z. No, ahí tienen un par de horas ahí haciendo, no, una hora, no seamos tan exagerados ya, para demostrar esto. Pero aquí es más fácil, porque miren, sigo. LM, invierto el orden de las derivadas. Y luego, bueno, para poder leer esto como un producto cruz, este cambio que hice, voy a tener que también invertir el orden. A ver, esto está bueno. Ya, está bueno. A ver, antes de, miren, no me había percatado. Ya, eso está bien ahí. Voy a leerlo como un... miren, voy a cambiar el... Voy a tratar de leer eso como un producto tal como en el ejercicio anterior. Si en el fondo lo que quiero demostrar es que un número es igual a menos ese mismo número, conclusión de eso es que el número en cuestión debe ser cero. Bien, miren, voy a cambiar el orden de los índices para leer esa cosa que está aquí, ¿ya? Para poder intentar leerlo como un producto cruz. Y eso, el I tiene que ir en segundo y el L en tercero. Hago el trencito. El trencito significa hacer dos cambios de orden de índice. Intercambiar dos veces eso y por cada cambio hay un signo menos, pero como son dos veces me queda un
positivo. Así que el I pasa a segundo, el L pasa a tercero y el M pasa a primero. ¿Ya? Eso, cuando hacen ese trencito, ya sea pasando del último al principio o viceversa, todo queda igual en términos de signo. ¿Ya? Miren, lo único que hice fue para poder entender eso que está aquí. ¿Ya? Como para poder leer que los deltas o las derivadas que están asociadas a los nablas, ellos están multiplicando cruz. En el fondo eso. Que en el fondo sería una identidad de esta otra cosa. Miren, ¿se acuerdan del problema ese que hicimos el otro día de A punto B cruz C? Demostrar que eso es igual a A cruz B cruz C y cosas por el estilo. Bueno, es el mismo ejercicio, pero en vez de A, B y C, dos de esos vectores son nablas. ¿Ya? Así que hay varias formas de escribir eso que está ahí. Pero a mí me interesa demostrar que es cero. Entonces, primero lo voy a leer así. El asunto es para poder entenderlo como un producto cruz. De dos nablas. Listo. Pero, por otro lado, las derivadas son, y aquí hago lo mismo adelante, las derivadas son, las puedo permutar, conmutan. Eso es en el lenguaje más matemático. Las derivadas conmutan entre sí porque no importa el orden de derivación. Entonces, de nuevo, quiero leer eso como producto cruz, pero para poder leer que la derivada en la coordenada L está primero y después en la coordenada I, tengo que dar vuelta el Levi-Civita. Eso. Esto es L, esto es C. ¿Listo? Eso. Entonces, miren, solamente lo siguiente. Yo partí diciendo que el lado izquierdo es igual a ver, ¿dónde partí? Aquí. Eso que está ahí, no sé si lo pueden leer. Esta expresión que está aquí, esa. ¿Cómo la leen? Primero es un producto cruz, dice ahí. ¿Cierto? Yo lo leo así. Mire, ¿un producto cruz de qué cosa? De dos nablas. ¿Sí? Producto cruz de dos nablas. Punto A. O no lo ven así también. Voy muy rápido. Me falta acá el A. Eso. A ver, veamos, miren. A ver, no sé si ven voy a tratar de, esta expresión que está aquí, esta. Lo voy a tratar de leer. Lo voy a escribir acá, ahí. A ver, dice es la componente M de un producto cruz. ¿Dónde saco la idea de que es la componente M de un producto cruz? Por esto, porque el Levi-Civita, la primera cosa es M. Así que la componente M de un producto cruz. ¿De quiénes son los que se multiplican producto cruz? Bueno, está de acuerdo al mismo Levi-Civita. El que tiene índice I y el que tiene índice L. El que tiene índice I se refiere a una componente nabla, y el que tiene índice L se refiere a otra componente nabla. ¿Sí? Así se lee esa parte de arriba. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ya. La parte de abajo, bueno, el signo de menos lo dejamos y hacemos la misma lectura. Hay un producto cruz, porque hay un Levi-Civita. Dice que la componente M de ese producto cruz, por el primer índice Levi-Civita. Bueno, la misma cosa. ¿Quiénes se multiplican cruz? Bueno, la componente L de un nabla, el primer vector es un nabla, y el segundo vector también es un nabla. Y el AM queda acá afuera. Bueno, esto se coloca después como un producto punto, pero a mí lo que me interesa es que, miren, eso es igual a menos eso. Conclusión, ¿a qué se llega? O sea, con la expresión de acá, voy a colocar aquí, se llega a que el lado izquierdo es igual a esto. ¿Ya? Y el lado derecho dice que es igual a menos esto. ¿Se entiende? Con esto de acá llego a eso. Porque esto que está aquí es un producto punto. Componente M por la componente M de un vector por la del otro vector. Es un producto punto, ahí está. ¿Ya? La componente M del nabla,
por AM, y el otro igual. Los dos son exactamente lo mismo, pero está el signo menos. Este número, el que está aquí, es igual a menos el mismo número. ¿Ya? Y esta es una cuestión de análisis, no de cálculo bruto. La única forma que eso ocurra es que el producto en cuestión, lo que estamos hablando, sea igual a 0. O sea, por eso digo yo, aquí sería una cosa de análisis, por lo tanto, esto, punto, eso, es igual a 0. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Bueno, aquí, miren, cuando tengan productos cruces y tengan el famoso Levi-Civita, ustedes pueden cambiar, si es que no hay derivadas, pueden cambiar el orden de los factores en la notación inicial, en la ecuación inicial. Pero eso no cambia nada, o sea, sigue siendo el mismo resultado, a no ser que cambien el Levi-Civita, que cambien orden del Levi-Civita de dos índices, hagan los cambios que ustedes quieran ahí, recién ahí cambia la estructura final. Bien, sí, preguntas. ¿Se entiende? Chicos. Sí, se entiende. Por lo menos yo. Ya. Bien, vamos a hacer una encuesta después al final. ¿Cuánto se entendió? Bien, hagamos el siguiente cálculo. Miren, voy a darle, esto va a ser tarea. Esto tómenlo como tarea simplemente para que practiquen. La divergencia, evaluar la divergencia de esto. No, esa la voy a hacer yo. La tarea va a ser otra. El rotor de esto, el rotor del campo eléctrico, miren, el rotor del campo eléctrico tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque recién demostramos que que el campo eléctrico lo puede escribir como un gradiente. Y demostramos que matemáticamente siempre el rotor de cualquier gradiente es 0. ¿Ya? Conclusión, si el campo eléctrico depende del gradiente del potencial eléctrico, entonces el rotor del campo eléctrico, si está bien dicho, es 0. ¿Ya? La estructura espacial o la dependencia espacial del campo eléctrico es la siguiente: R partido de R cubo. Bueno, demuestren que eso es 0. ¿Ya? Demostrar que dos puntos, eso que está ahí. Pero lo vamos a hacer más ordenadito para que quede. Ya, esto no es tan obvio. Entonces, como ayuda, yo voy a calcular la divergencia justamente, pensé, quiero colocar el nombre del campo eléctrico, en el fondo quiero de esta parte, de esta estructura espacial, R vector partido por R al cubo. Ya, eso como tarea, pero nosotros vamos a hacer otra cosa ahora. Queda poco tiempo. Entonces, como ejercicio le vamos a poner rojo. Demostremos que la divergencia de esto, que casualmente coincide con la dependencia espacial del campo eléctrico, es 0, salvo en R igual 0. Pero hay una cosa lógica, porque en R igual 0 la magnitud de vector posición es 0, y obviamente esta cosa no existe. Por lo tanto, si no existe esto, no puedo calcular la divergencia, salvo en R igual 0. Listo. Demostremos esta igualdad, que la divergencia del campo eléctrico es 0. Esto, aunque ustedes no crean, esto tiene que ver con la ley de Gauss. Miren, bien, primero este es un escalar. Si es un escalar, aquí no hay que coger componente de décima de la ecuación, simplemente se calcula. A ver, tengo dos vectores, el producto punto de dos vectores. Un vector es el nabla y otro vector es el vector posición, del lado, el segundo factor. Entonces son, por lo tanto, del punto de vista inicial, esta cosa me queda así: componente décima del primer vector, que es una derivada, por la componente décima del segundo vector, que el vector posición es el que está en el numerador, no, porque el otro es una escala. Tengo que hacer esa derivada. Entonces, con esta tecnología es mucho más rápido que con lo que sabían de
cálculo 3. Si eso es lo que yo creo que se den cuenta, para que vean que esta cosa es mucho más rápida. A ver, es la derivada, miren, lo bueno de trabajar en notación inicial es que lo que tengo al lado de acá es simplemente, son derivadas comunes y corrientes las que aprendí en cálculo diferencial. ¿Ya? No hay nada raro aquí. Entonces sería la derivada de un cociente. Sí, pero la verdad es que se puede escribir como la derivada de un producto, que más bien es más fácil derivar un producto que un cociente. Hay que ser pillo. ¿Listo? Eso. Se deriva el primero, se deja el segundo y después se hace lo mismo, pero al revés. Esto es, entonces, se deriva... Sí, está bien eso. Sí, está bien. Mire eso. Se deriva eso y se deja el otro, que en el fondo era r al cubo, y después se deja ese y se deriva el r a la menos 3. Listo. Ya, sigamos. La primera, el primer término, el del este que está aquí. ¿Cuánto vale esto? Eso que está ahí. 1. No. Pasó cerca. Te equivocaste por 2, de hecho. Es un delta. La derivada de una posición respecto a otra es un delta Kronecker. Ese es un delta. Índice igual. Sí, pero la convención de suma dice que cuando hay índices repetidos hay que hacer una suma sobre ese índice. Ah, ya. Ahora, delta 1, 1, eso es 1. Delta 2, 2 y delta 3, 3, todos son 1. Pero delta vale 3. ¿Ya? Porque hay que sumar una sobre el i. Eso hay, por eso, digo, todo esto es convención. Si no usáramos la convención de suma, la suma aparecería explícitamente ahí. Y ahí sería obvio, pero la convención de suma es justamente para no escribir, no gastar más lápiz, ¿no? Bien, eso es el primer término de estos dos términos que están aquí en la suma, está listo. El primero está listo y el segundo. Bueno, el segundo es la derivada de una potencia. Se baja la potencia, ¿cierto? Se baja la potencia. Listo. Les queda R y se le resta 1 al exponente, a la menos 4, y se deriva. Se deriva la coordenada ahí. Y se deriva el argumento de la potencia. Eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Yo creo que sí. Espero que sí. Espero que sí. Voy a simplificar un poquito. Bueno, este que está aquí, eso vale 3, así que lo colocamos de inmediato. 3. R, Q. ¿Me dará 0 esta cosa? No, nadie sabe. Menos 3, X, Y, ¿ya? Dividido por R a la cuarta. No, capaz que esté equivocado. Toda la física, todo lo que aprendiste, todo malo. Ya, me falta solamente evaluar esto. La derivada en la coordenada iésima de la magnitud del vector posición o de R. ¿Sí? Me perdí porque el delta de Kronecker vale 3. ¿Por qué vale 3? Lo sé porque leído, pero... Espérate, viene de esto, del delta I. Bueno, por convención de suma, en realidad, si uno lo quiere escribir explícitamente, eso es una suma de 1 a 3. ¿Por qué? Porque los índices están repetidos. Es una suma implícita de eso. ¿Ya? Acuérdate que con la notación o la convención de suma, la suma uno no la escribe, pero sabe que se suma. Si el índice está repetido. Y entonces eso es cuando el I vale 1, más cuando el I vale 2, más cuando el I vale 3. Y el delta 1, 1, eso vale 1. El delta 2, 2, eso vale 1. Y el delta 3, 3, que ahí aparece una cosa rara, también vale 1. Conclusión, 3. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, esto es lo que ¿cuánto vale esto? Esto que está ahí. Vamos a hacer un como mapa conceptual. A ver, va a ser el R. El R, yo les decía, es la derivada diésima de R, pero R es la suma de los componentes al cuadrado bajo raíz. La suma de los componentes al cuadrado, que es eso, en notación inicial y convención de suma, el XL significa la suma de los componentes al cuadrado, y eso bajo raíz. Listo. Bueno,
Aquí todo como una derivada común y corriente, se baja el exponente, me queda XL, lo mismo que hicimos delante, ¿eh? Y al un medio se resta 1, así que me queda menos 1, por la derivada de esto que está acá. Y esto lo hicimos delante, pero esto vale 2xy. ¿Ya? Lo hicimos delante, revísalo o no. Se deriva el primero, y eso ya aparece un delta Kronecker, etcétera, etcétera. Ya, pero esta parte, revísalo usted, pero lo hicimos 2 veces en 2 ejercicios anteriores. ¿Ya? Este va a ser como una, esto que está aquí va a ser como una, va a ser una cosa recurrente, súper recurrente, así que cuando vean eso, la derivada del producto de XL, que en el fondo, solamente como notación, miren, voy a colocar OK. Eso es como la derivada iésima de R.R. Es como eso. Solo como dato. Ya, cuando ustedes vean eso siempre vale 2x por el índice de la componente en la que están derivando. Y en este caso, 2xy. ¿Ya? Sigamos. Miren, a ver. Tengo el 1 medio. El 1 medio, el que está aquí. El que está aquí. ¿Esto cuánto vale? Este término, si lo pasan a R. ¿Cuánto vale eso? Acuérdense que el R, vamos a colocar como observación aquí, el R es XL, puede ser XM, 1 medio. Eso es R. Y 1 sobre R, bueno, será XL menos 1 medio. Menos 1 medio. Y etcétera. Así que el numerito que está aquí, esto que está aquí, es 1 sobre R. Y multiplicamos por el 2xy que nos salió en la derivada del argumento. Entonces esto es igual a xy sobre R. Ya. ¿Me falta algo? No, está bien ahí. Ya, eso, ¿se entiende lo que hice? Chicos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Miren, estamos en este término de acá, aquí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué nos sale. Creo que había que calcular. Ya. Que uno se le olvida tanta cosa. Por lo tanto, la divergencia de este vectorcito va a ser igual, y ahí voy a anotar, me voy a ir a la parte justa, a la línea que está en rojo, a 3 sobre R al cubo. Es el primer término que fue fácil, menos 3 veces sobre R a la cuarta por xy. ¿Y qué nos dio recién? Nos dio recién el resultado anterior, por xy sobre R. ¿Sí? Eso. ¿Qué es lo que está aquí? Eso lo agregué, reemplacé la derivada iésima de la escala de R y me da esto que está aquí. Bien, sigo simplificando un poco. Y es 3 sobre R al cubo menos 3 sobre R a la quinta ahora, por xy. Y la pregunta, ¿qué es lo que es xy? ¿Qué es lo que es xy? Bueno, de hecho, eso es un R.R. O sea, si quieren recomponer de qué producto vectorial viene eso, es eso que está ahí, ¿cierto? ¿Sí? Es un producto punto de R, primer vector, punto R, que es el segundo vector, porque son componentes de posición. Y eso es lo mismo que decir R cuadrado. Por lo tanto, y aquí se acaba el problema porque esta cosa efectivamente da 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Miren, sí. O sea, aquí la gran ventaja de la notación inicial es que, o sea, si ustedes hacen esto con lo que sabían de cálculo 3, bueno, van a estar todo el día calculando todo esto que hemos estado haciendo en un rato.
¿ya? Por eso es ventajoso trabajar con notación indicial. Desde el punto de vista del origen, todo se trabaja en coordenadas cartesianas. Bueno, pero en física da lo mismo no confundir la expresión vectorial. La expresión vectorial es general. La ecuación, no sé, de las ecuaciones de Maxwell o la segunda ley de Newton, vectorialmente es una cosa. Otra cosa es que yo puedo escoger un sistema coordenado para poder aplicar esa ecuación vectorial. Ya, pero esto, la notación indicial, parte suponiendo que trabajamos todos en coordenadas cartesianas. Pero los resultados que obtengamos acá, cuando la pasamos a forma vectorial, por ejemplo en el caso anterior, porque la divergencia es una cosa escalar, pero en el caso anterior donde había que calcular vectores, trabajamos indicialmente con coordenadas cartesianamente hablando, digamos, pero la estructura vectorial que obtenemos al final es independiente del sistema coordenado, ¿ya? Así que notación indicial efectivamente es bien poderoso, hay que tener solamente considerando que trabajamos en cartesiana, pero los resultados son genéricos, ¿ya? Y sirve para simplificar. Y es mucho más rápido que estar trabajando obviamente con X y Z. Eso no hay donde perderse. Y solo lo único que hicimos fue cambiar la notación, ¿ya? Bien, pues mire, queda un poquito rato. Entonces, algunas cosillas. Quería ver el asunto de la prueba, ¿cuándo la podemos hacer? Bueno, yo voy a seguir tomando tareas voluntarias, pero ustedes tienen que decirme la fecha. ¿Qué día? Una de las cosas que habían planteado en la reunión era esa, ya que estas tareas, porque yo las hacía los viernes y a veces los martes, o no sé si había otro día. Miren, dejemos hasta aquí esto. Mientras tanto, vamos a seguir el día miércoles. Profe, Más problemas, ¿sí? una cosita, ¿podría devolverse a donde dijo que, o sea, la parte de la tarea? Ya. La tarea es... algo hice. No importa, ahí está. La tarea dice calcular esto. No, ese era lo que hicimos ahora. Pero que esto les sirva de este que hicimos recién, les sirva como un modelo para hacer la tarea. Y la tarea era calcular el rotor de eso. Ahí está. Calcular el rotor y demostrar que es cero. Demostrar que es cero. Bueno, y aquí están de nuevo. Excepto para R igual 0, porque en R igual a 0 no está definida la función, ¿ya? Es una singularidad. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, entonces miren, quedó... O sea, yo lo voy a dejar hasta aquí ahora porque ya en la próxima sesión voy a introducir qué pasa cuando tengo dos productos cruces en la misma expresión. Ahí hay varias cosas más que demostrar. Miren, ahí yo les mandé una guía. Hay una guía que está en el módulo 2, pues no se van a meter en el módulo 1. Está en el módulo 2, la guía número 1, ¿ya? De problemas que ellos ya pueden comenzar a soltar la mano. Aquí en esta misma página o en esta misma pizarra está esta tablita, en esta pizarra o en la de la semana anterior, donde ustedes pueden ya comenzar a demostrar algunas identidades vectoriales. Yo este módulo lo voy a enfocar harto a la parte de electro, porque ahí tiene harta utilidad, ¿ya? Entonces, antes de que termine el asunto, ¿cuándo puedo tomar las pruebas voluntarias? ¿Cuándo podríamos hacer una? La primera de estos módulos. ¿El viernes? ¿Mañana? ¿El jueves? ¿O el lunes? No sé. Ustedes díganme. ¿Podría ser el jueves? Ya. Bueno, ese eres tú. Yo apenas escucho el jueves. Una idea. Sí, una idea. Opción número uno. No sé qué le parece. ¿Hay alguien que tenga problema el jueves? Como de 6:30 hasta, no sé, 2 horas puede ser. Máximo, o sea, como mucho. Porque estos problemas son todos así de este estilo. Bueno, la idea es que yo no les voy a preguntar cosas que yo no he dicho aquí. Son extensiones de lo que he dicho aquí, más no conocimientos nuevos que yo no haya enseñado. ¿Les parece? ¿Alguien tiene problema el jueves? A las 6 y tanto. A partir de las 6, 6:30, no sé. Que habla ahora o calle para siempre. Claro, claro. Creo que no.
Lo que sí, profe, la verdad no lo discutimos, sinceramente. Así como no lo habíamos hablado, la verdad. Bueno, pero dígame el miércoles, porque ya, eso es una cosa. Dígame el miércoles, ustedes se colocan de acuerdo, que fijen una fecha. Ustedes me dijeron semana por medio y iban a dar un día, digamos, ya, discútanlo. Y me lo dicen el miércoles, sí o sí. Eso es lo uno. Miren, recuerden que las tareas voluntarias, por ningún motivo quitan puntaje, al revés, pues, solo son para agregar, si es que la hacen. ¿Ya? Así que no perjudica en nada, así que podría ser más rápido el acuerdo que ustedes puedan llegar. Ya, y lo otro, con respecto a la tarea que estamos haciendo ahora, o que están haciendo ustedes ahora, yo ya la terminé, por si acaso, tuve el sábado, el domingo, y igual es larga, ¿ya? La idea es que, bueno, trabajen solamente en grupo, no estén, tal vez discutir alguna idea con otras personas, pero nunca pedir la tarea resuelta a otro, eso no, ¿ya? Por favor. La pregunta, ¿el jueves está bien? ¿Cómo van? Por eso yo pregunté al principio, ¿cómo van con la tarea? ¿Van en larga? O sea, sé de que se puede hacer, se puede hacer. Y ahí está, o sea, se preguntan como todos los aspectos que yo puedo haber preguntado del método. Más allá de hacer el ejercicio bruto, también hay ideas que hay que aplicar ahí. ¿Está bien el jueves o necesitan más tiempo? Sí, ¿Nos más puede dar tiempo. más tiempo? Podría ser el fin de semana, no sé, por el sábado. O el, Ya. ¿Les parece? Bueno, yo cambio la... El sábado a las 8:30. ¿Les parece eso? Para que no estén tan urgidos. No sé si tienen pruebas esta semana. Pero la idea de estos problemas no es que sean capaces de hacer tantos problemas por hora o sean capaces de hacer todo esto cuando encima tengo otros ramos también. Entonces, no es una competencia esto. Tienen que, a ver, yo no les voy a pedir que tienen que disfrutar haciendo la guía, los problemas. No sería malo que les gustase llegar al resultado, chuta, justo. En la guía, bueno, hay harta ayuda, o sea, demuestre que tienen que llegar a tal lado. En algunos problemas no dice demuestre esto, pero en el siguiente ítem sí dice, da una pista para que ustedes vayan viendo si están bien o mal, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejamos para el sábado, o si quieren para el lunes. Para el lunes en la noche, 8:30. Sí. Ya, dejémonos para el lunes. Ya, lo que me preocupa, y ahí nos vamos a hablar el miércoles, el asunto de la prueba. ¿Cuándo dejamos la prueba? Y el formato de la prueba. Lo discutimos el miércoles. ¿Ya? Ya, profe. Ya, nos vemos entonces, chicos. Dejémoslo hasta acá ahora y el miércoles seguimos haciendo más y más problemas. Y a ver si ya nos podemos abocar a algo más físico. ¿Bien? Ya, pues gracias por su asistencia. Cuídense. Pónganse mascarilla, no salgan, qué sé yo. Bueno, Profe, una pregunta con respecto a la tarea. En el problema 2, la pregunta D, ¿el valor que sale ahí al que tenemos que llegar es exacto? O sea, ¿es exactamente ese valor? ay, recuérdame, no lo tengo aquí enfrente. Espérame, es que yo tampoco lo tengo al frente. Déjeme. El valor numérico, sí. Ah, no, pues si es numérico, o sea, pueden tener, no sé, yo coloqué, numérico pueden tener tal vez la última cifra cambiada, digamos, ¿ya? Porque es numérico. Va a depender si lo hicieron en matemáticas. Yo lo hice en Maple. Entonces, a mí me da el resultado analítico, digamos, me da una cosa, el numérico cambia a 10 dígitos o a 15 dígitos, cambia, ¿ya? Pero ahí ese es como... Miren, si tienen las primeras 5 cifras, no sé cuántas cifras puse ahí, pero es numérico, es una aproximación. Así que, de acuerdo a cómo lo hagan, con qué lo hagan, la aproximación puede cambiar en la última cifra. Ya, por si acaso. Pero es una pista para que ustedes vean si el resultado está correcto. Si está muy distinto, significa, porque ese resultado básicamente lo sacaron del ítem anterior, que era analítico, entonces por eso ahí hay una ayuda. Esa parte de ayuda va a verificar que lo que hicieron en el ítem anterior está bueno o malo. entonces estoy harto lejos del resultado. Gracias, profe. Ya, entonces, oye, queda para el lunes entonces la tarea, yo eso lo escribo en el portal y voy a subir esta pizarra, la subo al portal en 20 minutos. ¿Ya? Ya, pues chicos, ahora sí.
Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. No, profe, que está muy bien. Muchas gracias. Chao, Sí, profe. Tengo una consulta. Sí, dime. ¿Está allí? Ya, Sí. es sobre la tarea también. Ya. Yo estoy haciendo el ejercicio 1 de la tarea, ¿ya? Y tengo hecho el C. Aquí tengo la tarea. Entonces, él dice, el C dice, supongo ahora que la densidad superficial de carga no es constante y varía según la siguiente fórmula. Ah, ya. Y da una Mira, fórmula. Yo mandé, si te recuerdas, yo leíste el correo que leí, le puse inclusive Sí, carácter de yo bajé, urgencia. Ah, ya. sí, bajé Ya. la tarea modificada que usted había hecho. Ya. Entonces mi pregunta es, porque tengo un problema conceptual aquí que no sé si el R vector que está puesto ahí, que la densidad de carga varía con esa función, ese R, R chico. sí, el R chico al final varía en función de X y Z sub 0, ¿cierto? O sea, no quiero que me No, responda, pero esto, ¿no? No, el R chico está en el plano, no. El R grande tiene que ver con el Z0, digamos, que tiene que ver con un desplazamiento perpendicular al plano. Pero el R vector, el sigma, la pregunta ¿Ya? es sigma de R chico, depende del R chico. Ya, pues el sigma está solamente en el plano de carga. Y el plano de carga coincide con el plano XY. Por lo tanto, el R chico depende solo de, conclusión, Z sub 0. ¿Aló? no, pues de XY nomás, que son variables. Ah, depende, Porque, solamente claro, depende de XY. Ya, ok. Pero es que lo que pasa es que Z sub 0 es un número también, po. sí, pero no es variable, es un punto fijo. Claro, sí, ya, varía solamente con XY. Ok. Sí, pero mira, el Ya, sigma, esto tiene que ver con el sigma está, ¿dónde está sigma? Sigma pertenece a la carga, digamos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, se refiere a una densidad de carga, y la carga está en el plano XY. Por lo Ok. tanto, el Z, ¿cuánto vale en el plano XY? 0. 0, sí. Ya, pues, y por lo tanto, Ya. pero sí depende de cada punto del plano que hay, por lo tanto hay una dependencia en X y Y. Ya. ¿Sí? Entonces lo voy a volver a hacer porque lo hice mal. Ya, profe. Eso. Ya. El otro, ese mismo ejercicio, usted en el fondo Ya. quiere que yo exprese los brackets nomás y no que Sí, calcule al sí. final la integral. El ítem, no hay que calcular la integral, porque la integral igual es complicado. O sea, si quiero probar que ustedes sean Ya. capaces de resultados, a eso están los otros problemas. No, solamente me interesa que sean capaces de escribir la serie de brackets de la integral. Nada más que eso. Ok. Y en el último caso, lo puse un poquito más complicado, es un punto que no está en el eje Z, sino que está en X0 y 0, Z0. Tengan la noción de la integral y solamente me digan, ni siquiera tienen que escribir la serie de brackets, sino que hagan un conteo. A ver, aquí me van a salir tantos brackets y tantas sumas. Listo, nada más que eso. Calculen la diferencia, que eso se llama índice. El índice de la integral Ok. es Claro, para diferencia saber entre cuántas sumas. sumatorias tiene y todo el asunto. Ya, profe. Gracias, se pasó. Eso. Ok, Ya. chao. Chao. Ya, eso. Profe, hola. Tengo Hola. una consulta. También. Es con. ¿Ah? Sé que son preguntones ya. Es con la tarea también, pero es el problema 3C, 3C. donde había que hay que calcular una Ya, una integral. integral y las dos Sí. soluciones van a llegar, tienen que llegar a alfa partido de alfa cuadrado más beta cuadrado. Claro, esa es la condición. Ya, yo tengo un problema. Lo que pasa es que con una solución llego al resultado, pero con la otra como que llego a un término en el denominador que hace que la serie diverja y por lo tanto la solución es como nula. Ya, una de las reglas dice hay que descartar si es nulo o divergente. Sin embargo, mira, analiza bien el problema que estáis viendo. ¿Es siempre 0? Con eso te analiza bien. Piensa, colócale número al índice de suma que te dio, digamos, ya que tú estás usando. Y pregunta, ¿será siempre 0? ¿Será que
Porque lo que tú me estás diciendo, una serie nula es aquella que tiene todos los términos cero. Entonces la pregunta ¿es nula esa serie que te salió? ¿Todos sus términos son cero? Mira, solamente te voy a decir eso. Analiza bien lo que te dio. ¿Ya? Eso te puedo decir. Sin más. Pero analiza bien. Solamente hace un barrido, parte de 0, después 1, después 2, después 3, después 4, para el índice de suma y ve qué pasa. Ya, pero de hecho no había puesto a pensarlo así, porque lo repetí un montón de veces y siempre me daba como que tenía que descartar al final esa solución. Pero ya, voy a empezar a analizarlo así. Ya. Okay. Ahora ya, sí. Gracias. Chao. Profe, Sí, dime. que tengo una duda de la tarea también. Es que mi duda, eso sí, es que en el problema 2, yo llegué a los términos del A y el B, llegué a los términos en bracket. Y resulta que hice el C y luego el D, y el D no me da como el número. Entonces yo tenía la pregunta si no le puedo mandar a usted así como... porque no sé, lo hice varias veces y no sigo sin ver dónde está el error. Entonces no sé si se lo podía mandar y usted me podría decir así como, revisa esto. Revisa esto y multiplícalo. No, pero es que no veo dónde está el error, la verdad. ¿Qué problema? ¿Cuál problema y qué parte? ¿Problema 1? ¿Cómo? ¿Qué problema era? El problema 2. El 2. Ya, de esto de la integral de funciones singulares en cero. Ya, y tú dices que ¿en qué ítem tienes problema? Que en el D, en el llegar, cuando yo hice la sustitución y bla, no me da el menos 0.7. Ya tiene que haber algún error ahí. Porque yo puse una serie ahí, 2 series. Sí, y la hice. Ya. Pero esa solución que es analítica, que tiene que salir la misma que la parte 2 ítems anteriores. Parece que en la parte B, no sé si era la C. En la C hay que calcular la integral, ¿cierto? Sí. Ya. La integral tiene que darte un numerito que debe ser idéntico al numerito del último ítem. Una expresión, son funciones gamma, qué sé yo. Sí. Deben darte iguales. Así que si el ítem, no me acuerdo, el C te da lo mismo que el numéricamente. Parece que es hasta la letra E, que no tengo aquí la prueba, la tarea. Sí, está ley. Ya. Si el D numéricamente te da el mismo valor para alfa igual a 1/3 y beta 2 te da 0, no recuerdo, menos. Entonces el último ítem debe darte igual.